¿Tienes un dispositivo Android y andas totalmente perdido de cómo configurarlo? No te preocupes, hoy lo hacemos en 10 minutos. Te voy a enseñar cómo configurar correctamente tu dispositivo Android. ¿Para qué? Para que le saques el mayor provecho desde el minuto 1, no cometas errores de novato y sobre todo tengas la mejor configuración posible desde el día 1. Hoy te voy a enseñar esas configuraciones, atajos, fallos que no debes cometer y cosas que debes activar o desactivar de tu terminal Android. Así que quédate hasta el final de este vídeo donde hoy te voy a contar todo lo que debes saber sobre su configuración. Vamos con los ajustes principales que debes tener en tu Android. Como siempre digo en el tema Android, depende también mucho del dispositivo, del teléfono, de la marca, de la capa de personalización, etc. Pero vamos con los básicos. Vamos a abrir el apartado de ajustes de nuestro dispositivo y vamos a ir uno por uno. En el primer apartado, por ejemplo, yo lo estoy haciendo con un Nothing 2A. Tenemos el apartado de aplicaciones, donde podemos ver las aplicaciones que tenemos abiertas recientemente, hace cuánto que las abrimos, y si clicamos en cada una de ellas podemos abrirla, desinstalarla, forzar la detención y también mucha información sobre ella. Por ejemplo, el apartado de notificaciones, si le vamos a permitir esas notificaciones a la misma, qué tipo de notificaciones vamos a permitirle, que como veis aquí hay mucho tipo de notificación, es muy personalizable en este apartado. También vamos a ver los permisos que se le han dado. Oye, le vamos a dar permiso para la cámara, calendario, no, pero a lo mejor micrófono sí, pero a lo mejor otro apartado de registro de llamada no, etcétera. Y aquí podemos ir pormenorizando qué está permitido y qué no está permitido. Luego también aquí, si queremos que la aplicación en cuestión tenga aplicación en segundo plano y que esté, mientras no estemos usándola, esté trabajando o no. Esto es muy importante en el apartado tanto de batería como de uso de datos 3G y compañía, si lo tenéis limitado, como también en el tema de que el dispositivo pues a lo mejor se está calentando mucho porque está trabajando en segundo plano si hay muchas aplicaciones así. Aquí si accede a datos móviles o no, cuánto es el porcentaje de batería desde la última carga que ha gastado, si lo queremos abrir de forma predeterminada y una serie de historias por cada aplicación. Si bajamos abajo tenemos cuáles son las aplicaciones predeterminadas de nuestro dispositivo que podemos modificar. Bloqueador de aplicaciones en el cual vamos a bloquear qué aplicaciones pues queremos que no tengan acceso al dispositivo cuando está bloqueado, es decir, que cuando desbloqueemos el dispositivo estas aplicaciones pues no tengan ningún acceso. Importante también el apartado del asistente, donde vamos a mantener pulsado a activarlo y también cuánto es la duración de esa pulsación, podemos ahí modificarlo, y más apartados de esas aplicaciones. Luego tenemos el apartado de las notificaciones en sí, que esto es un apartado que en Android es enorme y que tendréis que echarle un buen vistazo, porque podemos hacer ajustes por aplicaciones recientes. También tenemos el historial de esas notificaciones si lo queremos tener activado o no. Luego tenemos el apartado de las conversaciones o las burbujas. Por ejemplo, son pues permitir que las aplicaciones muestren burbujas con esas pequeñas notificaciones. Notificaciones en las pantallas de bloqueo, muy importante aquí, si queremos mostrar las conversaciones predeterminadas y silenciosas, ocultarlas o no. ¿Qué hacer si estamos en modo no molestar? Por ejemplo, todos estos apartados, qué personas pueden, qué no, qué aplicaciones pueden, qué no, etcétera. Si queremos a lo mejor que eso esté filtrado. Luego, en el caso mío del Nothing, también tenemos el GIF Interface, que es simplemente las luces de la parte trasera, que son esta de aquí. Y luego tenemos el apartado de batería, que también es muy importante. Nos va a decir cuánta batería nos queda, cuál es el uso de esa batería. Si clicamos en él podemos ver un gráfico y una estadística. Podemos poner ese ahorro de batería si lo queremos activar o no, si lo queremos programar según el porcentaje o sin programación. Si por ejemplo activamos según el porcentaje, le decimos que cuando llegue a 10, cuando llegue a 20, cuando llegue a tanto por ciento, que lo active. Yo esto sí que lo pondría para un 15 o un 20 como mínimo. Y desactivar cuando la batería esté cargada, lo tendría obviamente activado para que no esté siempre en modo ahorro de batería, salvo que vosotros queráis. Luego tenemos el apartado de batería inteligente, en la cual limita la batería en algunas aplicaciones cuando no se utilicen con cierta frecuencia si no las hemos cerrado. Para esto lo tendría activado para maximizar la batería tanto en ciclos como en el día a día. Luego tenemos la optimización en modo espera, es decir, si el modo está en suspensión y demás, que limita temporalmente el acceso a la red y otras cosas para que ahorrar batería, esto tenerlo activado, y con eso ya tendríamos el apartado de batería. Luego nos iríamos al apartado de almacenamiento, donde nos dice cuánto tenemos usado del total. Vamos a clicar para
administrar ese almacenamiento. Aquí podríamos ver pues los recientes, las categorías, etcétera, y dónde está degranado nuestro almacenamiento, y clicar y eliminar y buscar donde esté más saturado. Y aquí lo tenemos desglosado, por ejemplo el sistema, aplicaciones, imágenes, papelera, y aquí lo tenemos desglosado en cada uno de estos apartados, que por ejemplo en imágenes, si yo clico, por ejemplo aquí me va a decir con cuál abrirlo, con archivos o con files de Google. Por ejemplo, voy a decirle qué archivos, y aquí por ejemplo me va a decir los screenshot, y por ejemplo aquí voy a encontrar la imagen en sí. Luego tenemos un apartado de sonido y vibraciones, que viene a ser lo mismo, tanto el volumen del teléfono en cuanto a volumen multimedia, es decir, los vídeos, las imágenes y demás. Estos serán los tonos de las llamadas y compañía, y luego tenemos el volumen de las alarmas. Esto está muy bien porque se puede separar por categoría. Luego tenemos lo mismo, los volúmenes en modo no molestar, si lo activamos, lo que ocurre con la vibración, los tonos de llamada, etcétera. Aquí podemos simplemente ponernos a trastear un ratito, es pasarse 20 minutos en todo el teléfono y trastear esos apartados. Luego tenemos el apartado de pantalla, donde podemos tener el brillo adaptativo, es decir, que según el sol que le dé o la luz que tengamos se ponga más o menos oscuro. Eso depende de cada uno de nosotros. Yo prefiero manejarlo yo en todo momento para que no esté subiendo, bajando locamente, porque además me parece que eso consume algo más de batería. Yo lo suelo tener desactivado. Cuánto queremos de tiempo de espera en pantalla, por ejemplo yo le puedo marcar 5, 10 minutos, o que al minuto directamente la pantalla se apague y por lo tanto se bloquee. Y por ejemplo, esto es muy importante, la pantalla atenta, esto tenerlo activado, porque es que si a lo mejor no estás haciendo algo, pero más o menos estás atento a la pantalla, no se va a apagar. Si ve que estás mirando para Cuenca y no estás haciendo nada, ahí sí. Luego, si queremos activar el tema oscuro o claro, aquí ya es a gusto, incluso se puede programar. La barra de estado, mostrar la velocidad de internet, fijaos que aquí en la parte de arriba aparece ese pequeño icono, el porcentaje de batería, yo siempre activado, y mostrar siempre el icono de si estamos en modo vibración o no, en el caso de que lo tengamos activado. Yo siempre tengo todos esos tres activados porque me parecen importantes. Luego tenemos el tamaño y el texto de la pantalla, si queremos fuentes más grandes o menos grandes, el tamaño de las mismas, si lo queremos en negrita, texto con alto contraste para personas que lo necesiten, y si todo esto no va mal, pues restablecemos configuración. Luego tenemos el tema de los colores, en el cual tenemos el estándar, tenemos el activo, en el cual los colores, como veis aquí, pues con diferentes modos, pues vemos que son más o menos saturados, más fuertes. Esto depende del gusto, e incluso podemos darle cierta temperatura de color si nos gusta de una forma u otra. Yo esto suelo dejarlo por defecto, e incluso suelo quitar el activo al estándar para que quede lo más neutro posible y que no me engañe la vista si por ejemplo estoy trabajando con imágenes y vídeos. Luego tenemos la luz nocturna, si se activará o no se activará automáticamente, como veis aquí, que en ciertas condiciones, pues de noche o cuando hay poca luz, esto se ponga un poco más amarillo para que nos dañe menos los ojos. A mí no me suele gustar, pero esto ya depende de cada persona. Y luego tenemos la frecuencia de actualización de pantalla. Si queremos que, si tenemos, en este caso del dispositivo, en este caso lo tenemos 120 Hz, que sea dinámico, que según el scroll que yo haga, pues como veis aquí en pantalla, vaya más rápido, que siempre sea alta o que siempre sea estándar. Esto dependerá del dispositivo, si tiene o no más de 60 Hz, si tiene 90 o si tiene 120 o incluso más, o si no los tiene. Esto es que si los tiene, se los ponga, porque la verdad se nota. Y siempre ponlo dinámico, porque si no los necesitas no estarás consumiendo más batería de esa manera, porque si estás en algo estático y no lo tienes activado y siempre está alto, lo que va a hacer es refrescar la pantalla muchas veces y en realidad no lo necesita y gastas batería. Así que ponedlo dinámico. Visualización de HDR obviamente activado. Visualización de aplicaciones en pantalla completa. Por ejemplo, si quiero entrar en una aplicación, si la quiero a pantalla completa o no, eso ya depende de cada uno. Girar la pantalla automáticamente para que al girarla pues directamente haga el cambio o no. Y si queremos un salvapantallas, en el caso de que lo tengamos, y cuando empezar a mostrarlo, por ejemplo durante la carga. Y por ejemplo aquí pues vemos una vista previa del mismo. Incluso podemos clicar en ellos y personalizarlos, tanto con fotos, colores o los que nos vengan dependiendo del móvil que tengamos. Luego tenemos pantalla de bloqueo y AOT, en donde tenemos apartados, por ejemplo, de privacidad, de mostramos el contenido de las notificaciones. Cuando nos llegue una notificación en la pantalla de bloqueo, se vea cuál es el mensaje o no, o que se vea el contenido sensible solo al desbloquear, o no mostrar ni directamente nada de notificaciones en la pantalla de bloqueo. Yo marco la segunda, es decir, que me avise en la pantalla de que hay algo, pero que no lo enseñe por si alguien está mirando cerca. Luego la vista rápida, también si queremos
a través del Nothing Launcher. Esto en este caso porque tengo el Nothing. Añadir algún texto a la pantalla de bloqueo, como por ejemplo Android de Pepito de los Palotes. Tocar para mostrar la pantalla de bloqueo, es decir, que cliquemos y se muestra la pantalla sin necesidad de tal. Levantar para la pantalla de bloqueo, es decir, que si el dispositivo está bloqueado y por ejemplo yo la levanto, como veis aquí, la pantalla directamente se enciende. Esto gasta algo más de batería, pero para mí es una comodidad. Activar la pantalla si hay notificaciones, es decir, si por ejemplo lo tenemos en la mesa, que vemos que la pantalla se enciende. Esto si siempre lo llevamos en el bolsillo, pues quitarlo, porque al final va a quitar batería, pero a mí por ejemplo sí que me gusta tenerlo y ver la pantalla siempre. Y mostrar información básica en la pantalla de bloqueo, pero como veis aquí aumenta el uso de batería, así que eso ya es cada uno. Luego tenemos la parte de personalización, donde podemos personalizar nuestro fondo de pantalla, donde podemos cambiarlo y poner pues los diferentes que nos vengan en cada uno de los móviles o nuestras fotos. Luego también podemos hacerlo por colores básicos y activar o desactivar los temas oscuros. Tenemos el desplazamiento del fondo de pantalla activado o no, que es que si yo lo voy moviendo el móvil, pues va a ir cambiando ese fondo de pantalla y se va haciendo como algo más dinámico. Diseño de la pantalla de inicio, si lo queremos en qué tipo de cuadrícula, como veis ahí va cambiando. Si queremos que las etiquetas, los labels vayan cambiando dependiendo de estos apartados, y si queremos que esa barra de búsquedas esté o no esté, o la tengamos que deslizar. Luego tenemos el tema de los paquetes de iconos, en el cual vamos a tener el propio de Nothing, o podemos tenerlos con los colores, o podemos aplicarle un color que nosotros queramos, o podemos descargar algún paquete de iconos para que todos los iconos nos queden de una forma visual y personalizada. Luego el apartado de accesibilidad, ese es un apartado totalmente aparte para personas que no lo necesiten echarle un vistazo. Luego tenemos seguridad y privacidad, que este es importante. Por ejemplo, el tema de la ubicación, por ejemplo, la seguridad en las aplicaciones, el encontrar nuestro dispositivo para que esté siempre rastreable, el tema de las actualizaciones, que nos busque si hay actualizaciones de seguridad e incluso que las instale directamente. Yo, como el dispositivo lo tengo hace poco, por eso me salta que todavía hay actualizaciones que tengo que instalar. Y el tema de privacidad, pues el gestor de qué permisos va a tener cada apartado importante, como cámara, micrófonos, etcétera. El panel de privacidad de que ha tenido acceso que cada momento, es decir, la cámara pues ha sido usada por una aplicación, el micrófono por una aplicación, etcétera. Esto es un apartado en el cual debéis deteneros paso por paso y mirar si queréis tener activado o no, porque el acceso, sobre todo en Android, a cámara, micrófonos y demás por parte de algunas aplicaciones es un tanto abusivo. Luego tenemos el apartado de contraseñas y cuentas, en el cual pues podemos tener las cuentas, varias cuentas de Google o de otros apartados, y podemos tener ahí todo sincronizado entre las distintas aplicaciones o no. Fuentes experimentales, yo eso no lo activaría salvo que lo necesite, como por ejemplo conectar con un Tesla, para el soporte para los AirPods, o tener una respuesta táctil activada. Esos son casos muy específicos. Aquí podemos activar en el siguiente bienestar y controles parentales propios de Google y algunas restricciones si por ejemplo se lo vais a dejar a un niño, aunque hay aplicaciones que también permiten hacer esto. El apartado de Google, pues todo el apartado de nuestra cuenta, nuestros datos y todo eso apartado que hayamos metido, por ejemplo para el Play Store y demás, pues lo vamos a tener aquí centralizado y vamos a poder configurarlo. El apartado del sistema, donde podemos cambiar pues los gestos, poder tenerlo por ejemplo en modo juego y configurarlo para, si vamos a jugar, sacarle aún un poquito más de jugo a nuestro dispositivo, la fecha y hora, si queremos hacer una copia de seguridad, opciones de recuperación, etcétera. Y lo último es la información del dispositivo, pues la pantalla, batería y aspectos generales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres saber más sobre tecnología en general, ya sabes, suscríbete, campanita y sígueme en redes sociales, donde te voy a contar y traer más vídeos como estos. Nos vemos en el próximo video del canal. Cuidaos mucho. Chao, chao.